Saludo especial a nuestros televidentes. Queremos registrar hoy los diferentes sucesos que se han presentado en el transporte en los últimos días. Arranquemos primero con una serie de inquietudes que hemos formulado al Ministerio de Transporte en torno al esquema del Sistema de Costos Eficientes del Transporte de Carga o SICETAC, herramienta que arbitra los costos operativos en el sistema de la libertad vigilada y respecto de los que nosotros hemos expresado inquietudes que están formuladas en dos aspectos. Primero, la necesidad de hacer unos ajustes al esquema y segundo, una serie de interrogantes que han surgido en la operatividad de esta herramienta de los costos eficientes. En el primer renglón, ajustes que hay necesidad de hacer, está íntimamente ligado con el tema del índice de costos del transporte que, como bien se sabe, produce el DANE. El DANE, a partir de el año 2006-2007, viene emitiendo lo que se denomina el índice de costos del transporte. Sin embargo, esta herramienta requiere de ajustes porque es un insumo fundamental para el SICETAC. Ajustes en materia de tipología vehicular, ajustes en materia de velocidades, de tiempos y ajustes en términos de rutas que no están contempladas o que simplemente no fueron consideradas en su momento dentro de esta herramienta. Esto hace necesario que el Ministerio de Transporte sincere este tipo de información con la realidad del mercado para que no diste el SICETAC de lo que se presenta en materia de costos en el mercado del transporte. En relación con los interrogantes, hay una serie de preguntas que hemos hecho al Ministerio en torno al concepto de costo eficiente y costo de referencia, y también en relación con algunos aspectos que se han venido dando, como los contratos a largo plazo, los vehículos propios de las empresas, que inciden en mucho en la herramienta SICETAC y en el sistema de costos de referencia o costos eficientes, como lo ha denominado el Ministerio de Transporte. Hay muchas preguntas y consideramos que las respuestas no han sido satisfactorias, máxime cuando el Ministerio ha emitido memorandos conjuntos con la Superintendencia de Puertos y de Transporte que, en nuestro sentir, están erosionando el esquema de la libertad vigilada y el esquema de los costos de referencia o costos mínimos a los cuales deben atender los diferentes sujetos de la cadena de suministro de transporte, llámese empresa de transporte, remitente de la mercancía o generador de carga y el propietario del equipo. En esto consideramos que el Ministerio tiene que ser completamente meticuloso, transparente y establecer un esquema de equilibrio entre los diferentes sujetos de la cadena, lo cual en nuestro sentir no se está dando, repito, a través de respuestas como que el SICETAC no aplica a tal o cual relación económica, a tal o cual modalidad operativa, lo cual en nuestro sentir no le permite transparencia, claridad y equilibrio al esquema. Es necesario que el Ministerio de Transporte determine claramente que este es un elemento fundamental y de referencia mínima para las relaciones económicas. De lo contrario, creemos que se podría, como en efecto está sucediendo en el mercado, generar situaciones de desequilibrio en favor de un sujeto y en detrimento de otro. En este caso, en favor del sujeto que está pagando la tarifa y que en muchos casos simplemente se escuda con ese sistema de costos, pagando el valor que ahí aparece, pero sin reconocer los valores agregados que en una operación como la de transporte, en una operación comercial como es esta, pues deben reconocerse. El tema de los tiempos para el pago de las facturas es otro de los temas sensibles que deben ser objeto de regulación por parte del Ministerio para que se dé efectivamente ese equilibrio tan necesario en un esquema de libertad vigilada. Otro aspecto muy importante es el relacionado con el esquema de la reposición, el equipamiento. Esta es una política que, si bien se ha venido desarrollando en los últimos años, no encuentra todavía la celeridad suficiente para efectos de lograr que los recursos que existen se comprometan efectivamente y se ejecuten de manera ágil en el Ministerio de Transporte. Creemos que
el ritmo del número de vehículos desintegrados versus la necesidad de renovación del parque automotor están distantes, y eso implica que la política de renovación no ha dado la respuesta que se requiere. Creemos que con los recursos que existen, en promedio anualmente tendrían que estarse desintegrando por lo menos 8.000 vehículos para alcanzar la meta de renovación del parque automotor, que de acuerdo con las cifras del Ministerio de Transporte tiene más de 20 años en un porcentaje superior a al 40% de los vehículos que conforman el universo de vehículos en Colombia. Es decir, más de 120.000 vehículos en Colombia tienen más de 20 años en el renglón del transporte de carga. Esto significa entonces que es necesario que esta política de renovación del parque automotor sea un componente fundamental que permita oxigenar al sector a través también de la determinación de una vida útil en la que nosotros como Colpecar estamos conscientes que debe y es necesario y urgente que se aboque este tipo de medidas con los componentes propios de cualquier esquema de vida útil, la transición necesaria y el componente económico y social que requiere la medida. Sin embargo, no nos podemos negar rabiosamente a evadir esta necesidad que tiene nuestro sector de fijar una vida útil con estos componentes, y por eso estamos también pendientes de que el Ministerio de Transporte, como lo ha dicho, dé los resultados de un estudio que permitiría determinar por lo menos un aproximado de una vida útil que sea el punto de discusión por parte de todos los actores que hacen o componen lo que se ha denominado el Observatorio del Transporte de Carga. Estos temas, y además de lo que ha sucedido con el reciente incremento de los combustibles o el precio de los combustibles, sobre pretexto de un incremento de los precios a nivel internacional, pues ahondan más la situación crítica de nuestro sector. Creemos en este punto que es necesario retomar los diálogos y la concertación en torno a la fórmula de los combustibles y en tres elementos necesariamente fundamentales. El primero, el tema de los sobrecostos que se están generando a partir del precio al productor, que es necesario retomarlo para sincerar ese precio al productor con la realidad de los precios internacionales precisamente. Segundo, el componente de las mezclas, que está gravando mucho el valor final del precio al consumidor. Creemos nosotros que más de 800 pesos por galón. Eso tiene que replantearse, y a su vez también tiene que replantearse el tema de la efectividad de la sobretasa y su inversión en obras de rehabilitación y mantenimiento de las carreteras en el país. Estos elementos, junto con la necesidad que hemos nosotros presentado como imperiosa, y es de darle un cálculo mayor al del mes, al de las mensualidades, a los ajustes de los precios de los combustibles. Ninguna industria puede planificar sus costos, sus tarifas con un agravante de un precio fijado mensualmente. No se puede proyectar un negocio cualquiera que este sea. Por eso estamos diciendo, los ajustes a los precios de los combustibles tienen que proyectarse a 3 y más meses por parte de la agencia correspondiente, es decir, el Ministerio de Minas y Energía, para efectos de poder calcular las tarifas. Y en este sentido creemos que también es fundamental que se determine claramente un esquema de concertación para lograr precisamente un esquema de costos que en el caso del transporte pues incide más del 30%, como son los combustibles, en la canasta de costos operativos. Creemos que con estos temas hemos podido abordar el panorama del sector del transporte en los últimos días. Muchas gracias.